11 de la mañana con 46 minutos. Vamos a continuar con más información. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el señor Milton Rojas. Está aquí con nosotros. Él es especialista en temas de prevención de drogas. Señor Rojas, ¿cómo está? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo está? Bueno, del tema que quisiéramos conversar un poco es respecto del esfuerzo que viene haciendo de vida en particular y en realidad la responsabilidad que tienen también los gobiernos locales, los gobiernos regionales, de combatir, ¿no?, los problemas de narcotráfico, de producción de droga y también hacer trabajo de prevención para que la población, los jóvenes, no consuman drogas. Bueno, sí, es un buen punto el que usted aborda, porque si bien el Estado en su conjunto tiene la obligación de generar políticas de prevención, de tratamiento, de investigación, pero a veces se olvida de que también un rol extremadamente importante juega la sociedad civil, no solamente las ONGs, sino los gobiernos locales, ahora por ejemplo los gobiernos regionales, ¿no? Que tienen ingentes presupuestos en realidad, ¿no?, para poder desarrollarse, ¿no?, a ello. Por ejemplo, entonces en escenarios, por ejemplo, altamente problemáticos como Tingo María, etcétera, el Brain mismo, hay que alentar la participación mucho más activa de la sociedad civil. Hay instituciones como a quien yo represento, como CEDRO, por ejemplo, que está presente ya desde hace muchos años. Sin embargo, creo que es importante fortalecer también las intervenciones, no solamente desde el lado preventivo, fíjese usted, sino también no perder de vista de que lamentablemente hay un grueso poblacional importante de gente que está involucrada ya en el consumo. Entonces el tratamiento, la rehabilitación, también debiera ser agenda, no solamente desde el Estado, sino también desde la sociedad civil y principalmente los gobiernos locales. ¿Se puede considerar como un problema de salud pública? No, de hecho, el tema del tema de las drogas, desde un punto de vista de salud pública, es un problema de salud pública. La dependencia, el alcoholismo, el tabaquismo, la dependencia canábica, vale decir, a la marihuana, son problemas de salud pública y eso no debemos de perder de vista. Ahí hay una tarea muy importante por llevar a cabo, porque el Estado, que hace bastantes esfuerzos, pero sin embargo todavía es insuficiente la respuesta, por ejemplo, a través de programas de tratamiento. Hay programas de tratamiento muy serios, sin embargo, la población de adictos es una población bastante grande y principalmente hay necesidades importantes como por ejemplo en adicción femenina, las mujeres adictas, los adolescentes con problemas de drogas. Tenemos muy poca capacidad de respuesta para estas poblaciones especiales. Se dice que en Lima creo que se han identificado más de 1.600 puntos de microcomercialización de droga, o sea, eso es un indicador preocupante del nivel de consumo que en los jóvenes o en las personas existe sobre esta problemática, ¿no? En CEDRO tenemos un servicio de atención en casos de drogas y los pacientes que van voluntariamente dan información, dentro de la confidencia evidentemente, sobre dónde suelen comprar drogas cocaínicas, clorhidrato, pasta, crack. Esa información uno la va sistematizando desde hace varios años. Entonces hemos llegado al punto hoy, en un plano que tenemos en el servicio, tenemos sistematizados por encima de 1.400 puntos, ¿no? Ahora, son puntos, muchos de ellos tradicionalmente conocidos, ¿no? El tema también sería importante ahí ver la necesidad. ¿Y esa información la han articulado con las autoridades, con la Policía Nacional, claro, por ejemplo, para que hagan intervenciones y se pueda erradicar estos puntos? ¿O es complicado? ¿Por qué es tan difícil? Con la policía, hay que decirlo, tenemos un nivel de coordinación muy fluida, ¿no? Se le proporciona la información, ellos manejan una información más de todo policial, no cabe duda. Esta información es más clínica, de pacientes, de consumidores, de primera mano, ¿no? Y es una información muy buena, diciendo, ¿no?, dónde adquieren estas drogas, ¿no? Ahora, el problema es tan complejo, fíjese usted, porque también ahora se está matizando con otras formas de tráfico al menudeo. Por ejemplo, la telefonía móvil, a través de dealers, ¿no? Y el Internet, que lamentablemente se está consolidando también como otro puente para que chicos y adultos también puedan obtener hoy por hoy drogas, a veces drogas sintéticas, drogas no tradicionales, ¿no? A través de Internet, a través de telefonía móvil. En estos tiempos, la sociedad actual tiene, pues, se caracteriza por brindar mayores libertades a los jóvenes, sobre todo en edades más precoces. Por lo tanto, están más expuestos a consumir este tipo de drogas. Las drogas como la cocaína, la marihuana, pero también el alcohol, el tabaco, que terminan siendo drogas también.
¿Cuánto hemos avanzado respecto de la sociedad? Es decir, ¿este problema se ha incrementado de acuerdo a las prácticas, a los hábitos de estos tiempos, o está yendo en proporción a lo que sucedía hace 10, 15 años atrás? A ver, las estadísticas de vida, de Cedro, los informes del Ministerio de Salud, nos dan una idea de que en general, si hablamos por ejemplo de las drogas ilícitas como la marihuana, la cocaína, hay una cierta estabilización del consumo, y eso en buena cuenta, de hecho, es positivo. Sin embargo, lo que sí es preocupante es que hay nuevos espacios donde se está dando consumo de una manera importante. Por ejemplo, en las zonas, básicamente, donde se concentra el cultivo de coca, donde las tasas antes eran bastante bajas en cuanto a consumo, me refiero, hoy eso ha cambiado. Entonces, preocupa mucho que en esas zonas se ha incrementado el consumo, por ejemplo, de marihuana y también de drogas cocaínicas. Ahora, por otro lado, en el ámbito internacional, hablando ya de políticas, hay tasas de consumo, por ejemplo, de marihuana, que estamos de alguna forma por debajo de otros países. Eso es hasta cierto punto puede ser alentador, porque por ejemplo Chile consume muchísimo más marihuana que nosotros, Colombia, Brasil, el mismo Uruguay, por ejemplo, ¿no? Eso podría estar indicando un cierto nivel de éxito. Sin embargo, de hecho faltan muchas cosas por hacer y reajustar. Por ejemplo, preocupa mucho las edades de iniciación cada vez más tempranos. ¿Cuál es el promedio en estos tiempos? En el tema del alcohol, estamos hablando de un promedio de 13 años. Wow, terrible. Estadísticamente, el último estudio de vida de escolares, por ejemplo, estadísticamente se puede hablar inclusive que hay chicos que se inician tranquilamente en el alcohol a los 9 o 10 años, ¿no? Y principalmente en regiones, en provincias, ¿no? Entonces, ese lado de la detección temprana, el tratamiento precoz para pobres y adolescentes, es una necesidad imperiosa de y crear una cultura de buena convivencia, ¿no? De respeto al cuerpo, de respeto de promover el deporte, la cultura, el arte, en fin, ayudaría. Ahí también estamos bastante hay tareas bastante retrasados, ¿no? Sí, yo creo que toca un punto importante en las acciones de prevención. Si bien hay acciones preventivas, y de hecho algunas relativamente exitosas, no es lo suficiente. Es importante alentar más, por ejemplo, el trabajo en los colegios, en las universidades, por ejemplo. Los gobiernos locales deberían desarrollar pues concursos, competencias, es decir, involucrarse más. Involucrar más a la sociedad y hacerlo más vigilante respecto a estos peligros son problemas sociales, ¿no? Al final de problemas sociales extremadamente importantes que compromete el futuro de un país. Ahora, hay otro tema que también está de debate y que también en las redes sociales sobre todo se habla, a veces en algunos casos se exige y otros son duramente críticos también con esta legalización del consumo de algunas drogas, por ejemplo en el caso de la marihuana. En nuestro país, a mi entender, tengo entendido, hasta ahora, lo he escuchado de la misma jefa o presidenta ejecutiva de Vida, de Carmen Macías, quien con contundencia responde, eso no es un tema de agenda en nuestro país, no a la legalización de drogas. Sin embargo, es un tema que está ahí, que pulula, que circula a través de las redes sociales. ¿Qué hay respecto de este tema? Principalmente la gente joven, el Perú no podía estar exento de ninguna manera de que las olas, entre comillas, de lo que ha ocurrido en Uruguay, en algunos estados de Estados Unidos, países ya tradicionalmente conocidos como Holanda, etcétera. Todo ese tipo de percepciones y de actitudes, el Perú no estaba exento de que ha llegado. Y de hecho sí es hasta cierto punto preocupante, porque muchos, sobre todo los menores, procesan erróneamente de que la marihuana es una sustancia de bajo riesgo, cuando contrariamente a eso, está totalmente documentado de que principalmente en gente joven, la marihuana tiene dos riesgos importantes, no solamente de dependencia, sino de daño. Porque no olviden, y es importante decir, de que un chico de 11, 12 años está en una fase de estructurar su sistema nervioso central y su cerebro. Y lo que las investigaciones han demostrado claramente, nítidamente, es que la toxicidad de la marihuana, que es mucho más alta ahora, hace presa fácil de un cerebro adolescente que aún todavía no tiene mecanismos de defensa, para ser más claros, de la presión de la toxicidad. La tasa de demanda de ayuda por intoxicación canábica en urgencia psiquiátrica en muchos países, incluyendo el nuestro, es mucho más visible, hay más demanda, ¿no? Por otro lado, preocupa mucho de que en nuestro medio todavía hay una baja percepción de riesgo de la marihuana. Es decir, hay un grupo importante de chicos que piensan que la marihuana no genera daño, no genera dependencia, que hay que consumirla.
Eso, por ejemplo, es una tarea pendiente para trabajar desde la familia, desde el colegio, desde los gobiernos locales y, lógicamente, desde el Plan Nacional Antidrogas, que ya lo está haciendo. Usted toca un punto muy importante, ¿no? Pero todo comienza desde la familia, ¿no? Si en la casa el papá se pega a las borracheras, hace sus fiestas los fines de semana y le manda a comprar la cerveza al niño de 8, 9, 10 años. Estamos alentando el consumo. Estamos alentando el consumo, ¿no? Y por ahí comienzan los problemas, Ahora, ¿no? no solamente en el alcohol, fíjese usted, hay padres que me atrevería a decir con un nivel de irresponsabilidad, de que padres que ahora tienen 60 o 70 años y que fueron, por ejemplo, hippies, muchos de ellos en el 60, y consumieron seguramente marihuana, tienen una percepción errada de la marihuana, porque piensan que es la misma marihuana que fumaban ellos y les dan a veces rienda suelta, ¿no? Son muy flexibles con los hijos. Y piensan que como a ellos no les hicieron daño, a los chicos tampoco les va a hacer daño. Terrible. Sí. Bien, señor Rojas, le agradezco por esta conversación. Esperemos que sea materia de reflexión de quienes nos han estado viendo para tomar acciones también desde la casa, porque yo creo que la educación o el éxito de una sociedad depende del éxito del desarrollo de las familias en realidad. La familia juega un rol importante. Bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Milton Rojas, especialista de prevención de drogas de Cedro, ¿no? Ha estado aquí con nosotros conversando a esta hora de la mañana.